El equipo laico al servicio de la pastoral, a través del Instituto de Formación para Laicos al servicio de la pastoral parroquial, presentan Zagales del Buen Pastor. Luz y sal. Reunir y servir. Hola, ¿qué tal, hermanos? Comenzamos en la misión de evangelización y formación. Mi nombre es Lucy Díaz de Mejía, seglar de pastoral de 11º grado del Centro de San Bartolomé Apóstol en Metepec. Bienvenidos sean en el nombre de nuestro Jesús Buen Pastor, radioescuchas que nos sintonizan en Red San José Radio en el 106.9 de FM, los cibernautas a través de la página de internet www.encuentroconlaverdadradio.com y a los que nos ven a través de Facebook en la página Programas Zagales del Buen Pastor, Arquidiócesis de Toluca. Y nos ponemos en presencia de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En esta ocasión compartiremos la lección número 8 de primer grado del Instituto de Formación para Laicos al servicio de la pastoral parroquial, conocido como Escuela de Pastoral, en equipo de reflexión con nuestros hermanos seglares Luis Manuel Colín Soria y Guadalupe Hernández Vilchis. Llevaremos este programa de Zagales del Buen Pastor. Se presentan nuestros invitados. Adelante, hermana Lupita. Luz y sal. Mi nombre es María Guadalupe Hernández Vilchis. Soy alumna de 10º grado de Escuela de Pastoral en el Centro de San Felipe de Jesús, ubicado en la colonia Seminario. Colaboramos como visitadora de 3er grado y coordinadora del mismo centro. Muchas gracias, hermana. Adelante, hermano Luis. Luz y sal, Luis Manuel Colín Soria, alumno de 9º grado en el Centro Señora Santana y coordinador regional en Sinacantepec. Muchísimas gracias, hermanos. Pues bueno, ponte en contacto durante el programa. Estaremos esperando sus preguntas, comentarios y saludos a través del teléfono WhatsApp 7223 19 25 44. Vuelvo a repetirlo, 7223 19 25 44. Así como en el área de comentarios de la página Facebook, programa Zagales del Buen Pastor, Arquidiócesis de Toluca. Danos un me gusta, ayúdanos a dar a conocer la alegría del Evangelio, compártenos en las redes sociales. Hermano, ¿tienes una oración, petición, intención? Hazla llegar y la pasamos con nuestro titular padre Jorge Rosa Suárez. Bueno, hermanos, la alianza y el reino de Dios. Nombre de nuestra lección número 8, enseñándonos que nuestra relación con Dios establece su reino en nosotros. ¿Te has preguntado cómo hemos logrado relacionarnos en nuestro diario vivir con la sociedad, la familia, los amigos, bueno, hasta con los enemigos? Quizás, tal vez con Dios. ¿No? ¿Sí? Bueno, debido a que estas circunstancias sociales las hemos mirado y hemos vivido naturalmente. No nos detenemos a revisar nuestras relaciones, porque ahora lo hacemos no solo de manera presencial, sino también virtual. Tenemos la gran oportunidad, como en este momento, de comunicarnos con los demás sin salir de casa, formando así vínculos, alianzas, grupos. Pero toda actitud, circunstancia, tiene una emotiva diosidencia, y es aquí donde nuestra lección número 8 nos enseña la base de toda relación, por ser que divina y humana. Bueno, para comprender el contenido de esta lección, hermano Luis Manuel, ¿por qué es tan importante recordar nuestra historia como creación privilegiada de Dios? ¿Cómo es? ¿Cómo fue? ¿Cómo queremos que sea? ¿Nos puedes explicar, por favor, hermano? La historia de la salvación quedó trazada a través de los tiempos por determinados hechos o jalones, en este caso así lo mencionamos nosotros aquí en el instituto, y de personajes que dejaron marcado el derrotero que siguió Dios en la historia de la salvación de los hombres para realizar su plan salvífico, como una carretera con jalones, señales que nos van guiando a lo largo de este caminar, a lo largo de este transcurso, nosotros como en esta iglesia peregrina, donde nos va a guiar hacia un fin, que es la iglesia triunfante.
En esta lección número 8, la alianza y el reino de Dios, contemplaremos 3 acontecimientos o jalones y 3 personajes que están relacionados y que dejaron huella imborrable en esta historia y cuya memoria es recordada por todos los pueblos que hoy creen en el verdadero Dios vivo. Muchas gracias, hermano. Pues esa iglesia triunfante, pues es a la que todos queremos llegar, pero recordemos que pues siempre en esta, como es una carretera, pues también va a haber pues topes, baches y algunos señalamientos que nos pueden prevenir, pero bueno, a veces no les tomamos en cuenta. Bueno, hermano, entonces, esta pregunta va también para ti, hermano Luis Manuel. Entonces, ¿qué es la historia de salvación? La historia de salvación es precisamente todos los acontecimientos que ocurrieron a raíz de que Dios le promete a nuestro padre Adán y a Eva que les va a enviar un redentor, nos va a enviar un redentor que nos va a librar del pecado. Pero se tienen que cumplir ciertas condiciones o se tienen que dar ciertos factores que se van a dar a lo largo de todo lo que es la historia, porque decimos la historia de la salvación no es diferente a la historia del hombre, sino que van de la mano. Existen hechos, existen situaciones, existen factores y sobre todo algunos aspectos muy importantes con personajes que son muy relevantes dentro de esta historia de la salvación o de este plan salvífico que tiene Dios, que los vamos a mencionar más adelante. Muchas gracias, hermano. Pues está muy interesante este tema de la alianza y el reino de Dios. Hermana Lupita, de acuerdo con lo que ahorita nuestro hermano nos acaba de comentar, entonces, ¿Dios es ausente o presente en cada acción que hacemos para relacionarnos con su creación? Sí, Dios es presente. Dios siempre está en cada uno de nosotros, en todo lo que hacemos, en todo lo que pensamos, en todo lo que actuamos. Él siempre conoce nuestro caminar y sabe hasta dónde podemos llegar en este mundo terrenal. Él nos dotó de una inteligencia, nos dotó de una voluntad y nos dejó solitos aquí en este mundo. De nosotros depende cumplir su voluntad. También es importante el saber que la idea de alianza que él utilizó siempre fue usada en el Antiguo Oriente pues, por hacer convenios, pactos que se hacían entre personas o entre pueblos, siempre y cuando cumplían su voluntad ambas partes y pues convenían algo. Entonces, precisamente esa alianza que empezó a realizar con nuestro padre Abraham, que ya se vio en lección pasada, es justamente donde viene en esta lección a darnos una gran enseñanza de qué más podemos aprender, qué otras alianzas nos dejó aquí Dios, que nosotros vayamos viendo a través del tiempo y de la historia de la salvación si cumplieron o no con este pacto. Ahora a nosotros nos queda ver si nosotros seguimos cumpliendo con esta historia de la salvación, con esas alianzas que realiza con el hombre. De nosotros depende. Muchas gracias, hermana. Como dice también un refrán, el que no recuerda su historia pues está condenado a repetirla, pero finalmente nosotros estamos recordando esta historia para edificar más el reino de Dios. Muchas gracias, hermana. Bueno, pues también esta pregunta va para ti, hermana. ¿Qué entendemos entonces por la alianza entre Dios y su pueblo? ¿Qué vamos a entender por alianza? Alianza, ya decía hace un momento, es el pacto, la comunión que hace entre una persona o un pueblo, que de alguna manera esta alianza o este pacto, bueno, va marcando la historia de la salvación. Pues efectivamente más tarde realiza esta alianza con Moisés, pero en una primera instancia hace un pacto con Abraham, que fue personal. Ahora, más adelante, la realiza con Moisés, pero ya no como persona, sino como pueblo. Y ahí es donde le dice: pídele a tu pueblo que escuche mi voz, que guarde mi alianza, que quiero que sea esta propiedad personal entre todos los pueblos, es mi tierra elegida.
yo quiero que aquí se forme el reino de Dios. Sin embargo, desafortunadamente el pueblo no fue obediente. No fue obediente y empezó a cumplir infidelidades. Bueno, pues es que finalmente a veces no entendemos. Por eso esa alianza, hermanos, se hace precisamente porque no logramos a captar la información o lo que Dios quiere para nosotros, que el fin es que regresemos a Él, porque por la desobediencia y la soberbia pues nos perdimos. Y realmente esa alianza que hace con el pueblo es para que retornemos a Él, para que peregrinemos con Él mediante Moisés, porque Moisés así lo dijo, ¿no? Así nos dijo que ahora sí que ellos ya son de mi propiedad, le dijo Dios a Moisés, haremos, y todavía el pueblo contestó, haremos cuanto Él nos diga. Bueno, pues vamos caminando todavía en esa peregrinar hacia Él nuevamente. Por eso nos dice muchas veces que no entendemos, somos de cabeza dura. Exactamente, o de cervix dura. Muy bien, pues muchas gracias, hermana Lupita. Pues gracias a los personajes que van colaborando a establecer nuestra relación con Dios a través de acontecimientos y pruebas. ¿Qué momento bíblico, hermano, realizó Moisés para ratificar la alianza? ¿Nos puedes contestar, hermano Luis Manuel? Sí, la antigua alianza era una imagen de la prefiguración de la nueva y eterna alianza del Padre con el nuevo pueblo de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, de los bienes futuros, y a través de una tienda mayor y más perfecta, no fabricada por mano de hombre, es decir, no de este mundo. Es importante resaltar que precisamente que en la antigua alianza se realizaba con la sangre de machos cabríos y de toros, y de ceniza de vaca santificada, en la cual se asperjaban a todos los contaminados en el orden de purificación de la carne. En la nueva alianza es el pueblo de Dios quien la realiza con el pueblo de Dios la realiza con la sangre de Cristo. Entonces esas alianzas se van dando, se van prefigurando de acuerdo a los acontecimientos. Decíamos, en el Antiguo Testamento se hacía con la sangre de animales, se asperjaba o se rociaba a la población o al pueblo, y una parte se quedaba para ponerla en el templo o los lugares de culto, precisamente para darle gloria a Dios en ese sentido. Ya cuando llega nuestro Señor Jesucristo, con la alianza se hace la nueva alianza con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando derrama su última gota de sangre es cuando se cumple a cabalidad esta nueva alianza. Entonces decimos lo que comentaba la hermana Lupita, el hombre o el pueblo elegido o nosotros como iglesia siempre vamos a estar en esa alianza con Dios, y que a veces nuestra condición humana hace que nosotros nos alejemos. Wow, qué parte tan importante está formando esa alianza, pero también en este personaje de Moisés. ¿Por qué? Porque finalmente aquí también nuestra lección nos dice que es un personaje extraordinario, ¿sí? Porque finalmente pues Moisés era tartamudo. Entonces finalmente cuando se avienta a decir pues vamos a hacer esta instauración, qué importante es darnos cuenta que también él toma, aquí nos menciona la lección, que toma un libro de la alianza y lo leyó ante el pueblo, que respondió: obedeceremos y haremos todo cuanto ha dicho Yahvé. Entonces por eso mismo aquí nos dice que esta alianza es tan fuerte, porque ya nos está prefigurando ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hermano, pues también si Dios protege al pueblo con su alianza, ¿qué le pide entonces a cambio? A cambio le pide que únicamente a Él es el que le den honor y gloria, ¿sí? Porque dice: yo soy el único Dios, a mí es al que me tendrán que rendir culto, y a mí es al que me van a tener que honrar y dar gloria. Ningún otro Dios les va a dar lo que yo les di, que es lo que les dio durante los 40 años de peregrinar en el desierto. Y que tristemente Moisés no. Ya no entró. Únicamente, bueno, tristemente, o qué será, pero a veces no sabemos realmente cuál es el fin, ¿verdad? De que Dios nos ponga a veces esas pruebas, y dicen por ahí, trabajamos para tanto y no lo vamos a ver, pero finalmente gracias a que Moisés trabajó tanto, obedeció y hizo la voluntad de Dios, pues estamos aquí, ¿verdad? Disfrutando de esas alianzas que finalmente vamos nosotros haciendo poco a poco. Bueno, pues aquí también en nuestra lección nos dice que la antigua alianza
nos ha detallado que no solamente por imágenes y prefiguraciones nos narra esta situación de la nueva alianza. Por lo tanto, ¿qué hace Moisés realmente para que se instituya una nueva forma de gobierno? Finalmente aquí nos está diciendo la importante relación que existe, no nada más con Dios, ¿sí? Porque realmente pues a lo mejor Moisés podía tener una relación muy buena con Dios, pero también somos nosotros parte importante como pueblo de esa acción, pero nos enseña también lo valioso que es relacionarnos en ese momento, en ese lugar, en esa acción con Dios íntimamente. Esa constancia que debemos de tener para establecer ese reino. Hermana Lupita, ¿qué nos puedes decir precisamente de esa aspersión que hace Moisés de la sangre en lo que es el altar y en lo que va a empezar a prefigurar la sangre de Cristo? Le pide a Moisés que, bueno, él empieza a hacer 12 piedras, coloca 12 piedras como señales, instituyendo o simulando las 12 tribus. Toma también personas y les dice: ayúdenme, vamos a sacrificar novillos y vamos a tratar de hacer precisamente, pues, instituir estas grandes tribus que nosotros, bueno, que el pueblo de Israel tenía. Sin embargo, bueno, de ahí que instituye el sacerdocio. Bueno, pues, hermano, este tema de enseñanza de su programa Zagales del Buen Pastor, estamos conociendo por qué es importante nuestra relación no solo con la creación humana y de la naturaleza, sino principalmente con Dios Padre, nuestro vínculo, nuestra alianza y el impacto que tiene la comunicación activa con Él. Bueno, pues nos quedamos con nuestra hermana Lupita, que nos estaba comentando de las 12 tribus, y gracias a la Sagrada Biblia conocemos relatos que impactan nuestra relación con Dios. Uno de ellos es Moisés, por eso aquí viene bien prefigurado, y esta pregunta nos hace valorar nuestra comunión y comunicación con Dios. A ver, hermanita, entonces, ¿por qué Moisés fue el gran caudillo y legislador de Israel, hermana Lupita? Adelante. Gracias. Sí, para iniciar es importante resaltar que Moisés es hijo de Jesé, dedicado al campo. Él era el hijo menor, se dedicaba de alguna manera a todo lo que el papá le inculcaba o le pedía en todos los alrededores de Belén. Era un ser humano valiente, con una gran fe en Dios, por lo que Dios se fijó en él y elevó sus ojos de su pueblo. Sin embargo, él se dio cuenta que, bueno, Moisés era un gran personaje extraordinario y especial, por lo que le pide precisamente, pues bueno, tratar de instaurar el sacerdocio. Para esto, pues bueno, dice: a ti te corresponderá destinarle y consagrarle al mundo esta institución. Trata de llevarla a cabo conforme los designios que te voy a mostrar. Y le pide, manda a Aarón y a sus hijos que se vayan a la tienda del encuentro, en la arca de la alianza precisamente, donde los bañarás con agua. O sea, primero los vas a limpiar, a pulir. El agua significa limpieza. Entonces, bueno, les vas a tener que bañar con agua, les vas a poner vestiduras, les vas a tratar de ponerle sus túnicas, les vas a poner el efod, el pectoral, y ceñirás precisamente con una cinta de efod, tratar de vestirlos como todo un sacerdote. Al instaurar esto, precisamente también les colocarás una tiara, que esa tiara en la cabeza significaba que ya iba a estar pues consagrado, y además les iba a imponer en esa tiara, es una diadema sagrada, y los ungirá con óleo. De esa manera, en aquella época se instaura el sacerdocio.
Wow, o sea, esa es una parte muy importante porque muchas veces nos preguntamos, a veces como católicos, y bueno, ¿y quién lo instauró? ¿Quién lo instituyó? Pues hermanos, con gran alegría les comentamos que pues es efectivamente pues Moisés, por eso es el gran caudillo y legislador de Israel. Efectivamente, hermana Lupita, pues así como Moisés entre vínculos especiales y naturales accedió ciegamente, ¿a qué? A la voluntad de Dios. Nos muestra esta lección el caminar del pueblo de Israel en una nueva generación, después de 40 años peregrinando en el desierto. Y gracias a los relatos bíblicos, Moisés, pues como lo acaba de comentar mi hermano, pues vio la tierra prometida, pero pues ya no entró, ¿verdad? Entonces, hermana Lupita, ¿cómo se gobernó después de Moisés y qué se instituyó aparte del sacerdocio? Bien, bueno, pues tras de habitar esos 40 años, transitar el pueblo de Israel en el desierto, pues se asienta en la tierra prometida después de pues varias infidelidades, porque el pueblo pues ya no obedecía y hacían lo que querían. Sin embargo, bueno, aquí me gusta resaltar el Salmo 94, que nos dice: oh sí, escucharás hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en Meribá, como en el día de Masá en el desierto, donde me pusieron a prueba vuestros padres, me tentaron aunque había visto mi obra. 40 años de desobediencia y un corazón torcido no conocen mis caminos, por consiguiente no entrarán en mi reposo. Estos 40 años que duraron ellos transitando, viviendo conforme querían, pero no la voluntad de Dios, sino conforme su voluntad de ellos. Pues de alguna manera más tarde estas 12 tribus, entre ellos se gobernaban, se ayudaban mientras que se los permitían, siempre se unían para luchar contra el enemigo en común. Pero bueno, se gobernaban temporalmente por jefaturas y se controlaban de alguna manera con las fuerzas reunidas. Entonces, viene precisamente más adelante a gobernar un gobierno teocrático. ¿Qué significa el gobierno teocrático? Proviene de la palabra griega theos, que significa Dios, y kratos, que significa pueblo. Bueno, pues entonces, teocrático significa el poder del gobierno de Dios. Wow. Esto se instaura, pero esta teocracia también debemos recalcar que se instaura a tanto jueces como sacerdotes. Algo importante que tenemos que aclarar aquí, que en aquella época, por lo menos en este gobierno teocrático, 2 personajes sobresalen fungiendo estas 2 funciones del gobierno teocrático: Elí y Samuel. Samuel precisamente ya estaba con edad avanzada, ya tenía sus años, ya cargadito de años, y entonces se da cuenta, ya ve y el pueblo y le dice: oye, tus hijos no están siguiendo mis caminos. Por consiguiente, el pueblo le reclama y le dice: haz por favor y nómbrame un rey. Y entonces, pues bueno, ¿quién de nosotros no nos gusta que si ya somos los líderes, pues sigan nuestro camino los hijos, nuestros nietos y nuestra descendencia? Eso le preocupaba a Samuel. Sin embargo, pues bueno, él platica con Yahvé y le dice: oye, el pueblo me pide que le elige un rey, ¿qué hago? Y dice: pues hazlo. No te han negado a ti, al que no han obedecido es a mí, pero tú obedécele al pueblo. Instaura y nómbrales un rey. Wow, okay, y pues efectivamente, bueno, pues siendo juez Samuel, ya de edad avanzada, pues le pide que instaure un nuevo rey,
porque tarde o temprano él no iba a ser eterno, y por consiguiente pues querían que hubiera un líder que les pudiera ayudar realmente a sacar todos los pendientes que les quedaba sobre esta tierra. Y efectivamente Samuel les nombra un nuevo rey. Sí, bueno, entonces se está instituyendo un nuevo reino ahí, ¿verdad? Bueno, pues hermana, muchas gracias, Lupita, muy buena reflexión. Pues gracias a esta lección hemos aprendido y conocido de los personajes bíblicos que colaboraron en la edificación del reino de Dios. En este caso, pues fue también Samuel, ¿sí? Mediante planes, acontecimientos y jalones de la historia de la salvación que nos hace retornar ¿a quién? A Dios, ¿sí? En una íntima relación con Él mismo. Bueno, hermano Luis Manuel, de acuerdo con la lectura que tenemos en clase de esta lección número 8, ¿quién es Saúl? ¿Y cuál es el tercer jalón de la historia de la salvación que nos menciona en nuestra lección? Por favor, hermano. El tercer jalón de la historia de la salvación involucra a un tercer personaje, que es el rey David. Dice quien fue el segundo rey de Israel, como todos sabemos, el primer rey de Israel fue Saúl, quien fue ungido por el profeta Samuel, ahora sí por indicaciones de Yahvé o de Dios, a la petición del pueblo que querían tener un rey, que querían tener alguien que los gobernara como a los demás pueblos. Entonces Saúl tuvo un inicio feliz en su reinado, liberó al pueblo de los enemigos que lo aquejaban, pero más tarde desobedeció las normas de Dios y se hizo reproba a los ojos de Dios, lo que provocó que nadie de su descendencia ocupara el trono de Israel. Así lo hizo saber Dios, ¿no? Que por todas las desobediencias y todas las desavenencias que había hecho Saúl hacia Dios, pues ninguno de sus descendientes o ninguno de sus hijos ocuparía ese trono. Ese trono o esa encomienda recaería en David. David es el profeta Samuel es el que lo elige. Dios le ordena que vaya que unja un nuevo rey y va a la casa de Jesé y elige a uno de sus hijos. En este caso elige al más pequeño. David era era el cuidador de ovejas. Desde ahí ya se empieza a prefigurar el de mis ovejas. Desde ahí ya empieza a decir que él es el buen pastor y que tiene tiene ovejas que cuidar. Entonces David era un joven que demostró ser valiente, de gran fe a Dios, por lo que el Señor Dios le elevó los ojos a su pueblo. David fue un personaje de contrastes, así con la condición humana. Primero, por la sencillez de su origen pastoril, decíamos, él era ahora sí el que cuidaba el rebaño. Luego, frente al destino real de Yahvé, que Yahvé le otorga, al ser el segundo rey de Israel, presenta las características de que es famoso, respetado y querido por todo su pueblo. Presenta sencillez, humilde, es dócil y piadoso, temeroso de Yahvé y obediente a sus preceptos. En ese tiempo ellos eran muy devotos y muy temerosos de que si cometían algún agravio o algo, pues Dios les iba a llamar la atención. Cae en tentación y comete faltas. Como todo ser humano está expuesto a ese tipo de tentaciones. Estamos en el mundo y el mundo es el que nos absorbe. Al rey David también le pasó. Su condición humana le ganó y cometió esos errores y esas faltas. Y eso le trae como consigo un arrepentimiento ejemplar. En ese arrepentimiento él empieza a cantarle a Dios o a Yahvé. Por eso dice que él, a través de esos cantos proféticos, da gloria a Yahvé o le da gloria a Dios, que es la mayoría de los salmos que nosotros conocemos precisamente por ese arrepentimiento que él tiene. Y pues todavía nos quedamos un poquito picados con la pregunta del millón, porque muchos nos están diciendo, oye, y el Goliat, el David que están hablando es el mismo que derrotó a Goliat. ¿Quién de ustedes quiere contestar, hermanos, por favor? Sí, David, el que se habla de la batalla de David y Goliat, es precisamente el rey David, quien siendo un adolescente, teniendo un porte, digamos, diferente a los demás, es el que enfrenta al soldado filisteo.
este filisteo decía que se jactaba de haber tomado en sus manos muchas vidas de guerreros de otras tribus o de otros pueblos, y que para que no combatieran todo el ejército del filisteo contra el ejército de David, bueno, en este caso de Saúl, lo hace que dice va a combatir una sola persona, y con eso el que gane pues es el que ocuparía todo eso. Nadie del reino de Saúl quería combatir. Entonces David, siendo un adolescente, él dice yo lo hago. Todos se quedan sorprendidos porque pues es un adolescente de un cuerpo muy diminuto, muy menudito, y él dice yo lo voy a combatir. Yo lo primero que haré será derribarlo y después lo mataré. El filisteo dice ¿cómo es posible que un soldado tan pequeño se atreva a combatirme? Lo que voy a hacer con mi espada, te cortaré la cabeza y lo echaré a los perros. Entonces David toma una piedra con ciertas características. Dice que desde ahí ya se empieza a prefigurar lo que es la piedra angular. Con esa piedra y su onda lo único que hace es derribar al soldado filisteo, al gigante, y ya en el suelo toma su espada del filisteo y le corta la cabeza. Y entonces por eso dice que David vence a Goliat. Wow, entonces ¿cuántos Goliaths están en nuestras vidas ahorita? Y no queremos hacerlo porque no queremos enfrentarlo porque es más grande que nosotros. Pero aquí también David, pues obviamente se encomendó ¿a quién? A Dios. Entonces hay que estar siempre en contacto con Él. Bueno, hermano, y pues ¿nos puedes compartir en este momento los personajes bíblicos que nos menciona en nuestra lección ya para entrar en la recta final de este programa, por favor? En el primer jalón o acontecimiento de la historia, el primer personaje es Abraham. Como comentaba la hermana Lupita en la intervención pasada, con Abraham haces la primera alianza, pero dice que hace la alianza Dios con una persona. Uh-huh. Le dice que él va a ser, ahora sí, el padre de más humanos o más personas que estrellas en el cielo. El segundo evento, el segundo jalón de la historia es precisamente en la liberación del pueblo de la esclavitud de Egipto con Moisés. Moisés toma esa figura de ser el libertador, el caudillo, lo que comentaban, el primer sacerdocio. Desde ahí se empieza ya a instaurar lo que es el patriarcado. Pero ese patriarcado no lo hace, esa alianza no la hace con un solo hombre, sino ya la hace con todo un pueblo, y ese pueblo es elegido por Dios, y el pueblo se compromete a darle gloria y a rendirle honor. En el tercer jalón, pues contemplamos a lo que es el profeta Samuel, al primer rey de Israel, que es Saúl, y sobre todo al rey David, que es el personaje, digamos, más importante, porque de ahí se establece que de ahí saldrá el Mesías, el que nos va a librar del pecado. Entonces, el rey David, digamos que es de los principales personajes de los cuales se puede hablar en esta lección. Sí, qué importante es darnos cuenta que habla entre lo que es la eterna juventud, porque nos está mencionando que buscaban a un gallardo y joven, ¿no? Entonces, en este caso, pues también Samuel ya era una persona de entrada en años, pero finalmente todos somos importantes, tanto jóvenes como adultos y obviamente niños, para Dios. Muchas gracias, hermano. Pues, de acuerdo con esta lección, pues, hermana Lupita, entonces, ¿a qué se refiere esta lección al citar el reino de Israel como imagen de la iglesia? Bien, en los designios divinos del Señor, quiso Él cimentar su alianza fundando un reino temporal, como imagen prefigurada de otro reino eterno, que ya tiene su inicio desde este mundo en la iglesia. ¿Y esto cómo es? Por medio del primer sacramento, que es el bautismo, instaura precisamente en los cristianos este reino, ¿no? Nosotros de alguna manera con el bautismo nos vamos a convertir en vasallos. Esos vasallos que tenemos que luchar durante nuestra existencia, porque ustedes saben muy bien que al ser bautizados nos convertimos y adoptamos
ser profetas, sacerdotes y reyes. Entonces, tenemos que luchar precisamente para ejercerlos. Es importante que nosotros en nuestro diario quehacer tengamos muy en cuenta la fecha de nuestro bautismo. Es más, que lo enmarquemos, que lo tengamos ahí como el título de licenciatura o los títulos que siempre nosotros vamos obteniendo a través del tiempo en nuestra vida. El bautismo, hay ocasiones que nuestra fe de bautizo, ¡pum!, lo aventamos por allá o ni sabemos ni qué día fuimos bautizados. Debemos tomar en cuenta que con este papelito llamado fe de bautizo nosotros pasamos a ser, primero, ser parte de los hijos de Dios, y en segundo lugar nos convertimos en grandes vasallos por la gracia santificante que nos otorga el bautismo. Es importante recalcar que la iglesia es considerada el reino de Dios y de realeza de Cristo. Este reino brilla ante los hombres en la palabra y la obra, con la presencia de Cristo. Y pues nosotros, yo creo que sabemos muy bien que a través del tiempo Jesús, cuando ya estuvo aquí en esta tierra, hizo muchos milagros. Desde ese momento nosotros sabemos que el reino de Israel está precisamente presente en la iglesia actual. En esta iglesia peregrinante, ¿no? Exactamente, ¿sí? No, hermana, pues es que no, muchas veces no entendemos estas similitudes, o sea, realmente muy pocos conocemos lo que es el reino de Dios y la iglesia, y no nos damos cuenta que hay una similitud tan grande que nos fortalece, no solamente como católicos, sino como cristianos, ¿verdad? Por eso esta similitud que pocos conocemos del reino prefigurado en el Antiguo Testamento, dando ya notas del reino de Dios en el culmen del Nuevo Testamento, que son importantes para aplicar y preguntarnos a la vez. Hermano Luis Manuel, entonces, ¿cómo vive la iglesia el reino de Dios en estos momentos? Adelante, hermano. El reino de Dios lo tenemos que vivir a plenitud, lo tenemos que vivir con gozo, lo tenemos que vivir con ese entusiasmo que realmente nos da el decir que nosotros somos hijos de Dios. Cuando estamos bautizados, cuando somos precisamente lavados del pecado original, pues dice que nosotros ya somos sacerdotes, profetas y reyes. Sacerdotes porque tenemos que compartir o tenemos que transmitir la buena nueva. Profetas porque dice que nosotros en algún momento tenemos que alcanzar la iglesia purgante y después la iglesia triunfante, porque estamos dentro de esta iglesia peregrina. Y reyes porque somos coherederos de ese reino, al igual que nuestro Señor Jesucristo. Entonces decimos, si nosotros nos separamos o si nosotros cometemos secularismo, pues realmente nos estamos alejando de ese reino. ¿Cómo queremos disfrutarlo? Pues cómo viviremos aquí en la tierra y cómo lo disfrutaremos en la iglesia triunfante. Hermano, una palabra muy importante, secularismo. Hermano, ¿nos puedes compartir qué es eso? Secularismo es cuando se separan los hermanos. Dice, están en los pasajes bíblicos, nos dice que nosotros somos esas ramitas del tronco de la vid, y ese sarmiento son esas ramitas. Cuando esa rama se separa es precisamente ese secularismo. ¿Qué pasa con esa rama? Se va a secar, se va a morir. Y es lo que pasa cuando los hermanos se separan. Se muere su espíritu y se muere su alma. Wow, o sea que es importante que nosotros como misioneros que estamos en la iglesia peregrina, pues le echemos ganas para que podamos captar a más hermanos que se han separado, pero sobre todo demostrarles que el reino de Dios está ya entre nosotros. Bueno, gracias, hermano, importante explicación para ponernos a reflexionar qué papel histórico estamos ahorita realizando en la continua alianza en el reino de Dios que estamos edificando, y darnos la oportunidad en esta lección número 8 de verificar cómo vivimos nuestro bautismo. Gracias, hermana Lupita. Si realmente estamos dirigiendo, organizando, agradeciendo, relacionándonos y sirviendo al prójimo o solamente a nosotros mismos. Bueno, pues hermanos, estamos cerrando ya programa. Pues seglares, hoy aprendimos más sobre la alianza que Dios en su infinita bondad nos brindó y nos sigue brindando, para seguir edificando y establecer el reino de Dios
su reino, a través de nuestra relación con Él, para Él y con Él. Hermano Luis, ¿nos puedes dar una breve recomendación de acuerdo con el resumen y reflexiones que trae nuestra lección para motivar a formar parte de Escuela de Pastoral y hacer historia de salvación a través de Dios? Adelante, hermano, por favor. Efectivamente, nosotros en este caminar, en esta iglesia peregrina, pues tenemos que prepararnos, tenemos que formarnos como auténticos católicos. Tenemos que seguir esa escucha, esa obediencia y esa fe que tuvo Abraham, que tuvo Moisés, que tuvo David y sobre todo también que tuvo nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros podamos cumplir a cabalidad esa alianza, esa eterna alianza que hizo el sumo y eterno sacerdote, que es nuestro Señor Jesucristo, y que nosotros tenemos que integrarnos al Instituto de Formación para Laicos al servicio de la pastoral parroquial y formar parte de esta generación dorada, porque el instituto está a punto de cumplir 50 años de haber sido fundado. Entonces yo sí los invito a que nosotros nos integremos, nos esforcemos por conocer un poquito más de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo a través del instituto y formar parte de esta generación dorada. Muchas gracias, sobre todo para dar honor y gloria a Dios y salvar a más hombres, no nada más nosotros, ¿no? El instituto está precisamente para eso, para dar honor y gloria a Dios y para salvación de más hermanos. Muchas gracias, hermano Luis Manuel. Hermana Lupita, pues bueno, ¿nos puedes dar una breve recomendación de acuerdo con la resolución que viene en nuestra lección número 8? Y enfatizar con alegría y el amor el crecimiento, servicio y donación que la obra, fundada hace más de ya aproximadamente 50 años, nos da. ¿Nos puedes compartir, hermana, por favor? Sí, claro. La resolución de nuestra lección 8 nos lo indica diciendo: Señor Jesús, Rey inmortal, quiero permanecer obediente a tu ley y leal a tu servicio. Concédeme gracia para hacerlo. Efectivamente, aquí en esta resolución nos está pidiendo que nosotros, por medio de oración, por medio de entrega, sin apatía, sin orgullo, sin egoísmo, trabajemos con un gran corazón para seguir y continuar perteneciendo a esta obra, engrandeciéndola, siendo siempre fiel y con mucha entrega y sobre todo con buen testimonio de vida. Exactamente, pues gracias, hermanos, de veras, gracias, seglares. Como lo vimos en la lección número 7, la alianza y nuestra fe, donde coloca a Dios a Abraham a prueba para acudir a su llamado, a servir, a donarse, y así con atención buscar qué quiere Dios de mí, de ti, de nosotros, para que conociéndolo podamos asociarnos, hacer alianza, a edificar, a hacer vida, relacionarnos más con Él. Hermanos, importante información que nos brinda esta hermosa lección. Bueno, pues tenemos saludos, hermanos, muchas gracias. Dice Fiesta Kids, saludos desde San Francisco, Coachusco. Daniel Mejía, te amo, Lucy, yo también, mi amor. Alejandra Mejía, Lucy Sar, gracias por compartir con nosotros. San Miguel, Sinacatepec, saludos. María Estrada, Lucy Sar, saludos de aquí de la parroquia de la Nueva Oxtotitlán. José M.A. Mejía, un saludo a la familia Mejía Alegría de San Bartolomé Tlaltelulco. Muchas gracias, hermanos. Pues hermanos radioescuchas y cibernautas, tenemos otros saludos. Muchas gracias por su dedicación. Gracias, hermano. Saludos a la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. También a los semilleros de vocaciones de la Capilla de Natividad de María. Híjoles, muchas gracias, hermanos. Hortensia Carrasco, Lourdes de la Hidalga, creo que sí es, Lupita. Felicidades, hermanos, desde Santiago Apóstol en Tianquistengo, Santiago Apóstol Tianquistengo. Muchas gracias, hermanos. Pues hermanos radioescuchas y cibernautas, para continuar nuestra alianza y el reino de Dios en nosotros, los invitamos a participar a las conferencias del Padre Ángel Espinosa de los Monteros, que se llevarán a cabo el próximo 2 de diciembre en el Centro Diocesano de Formación Integral, a las 11 de la mañana con el tema Vencer el mal con el bien, y ese mismo día a la 1 de la tarde, la segunda conferencia, El auténtico apóstol de Jesús. Participemos y demos un regalo de vida a nuestra familia y a nosotros mismos. Contáctanos para mayor información. Bueno, hermanos, agradecemos a Dios por este momento de crecimiento y siembra, de compartir para vivir.
a nuestro sacerdote Jorge Rosa Suárez, que es el responsable de la Comisión de Comunicaciones de la Arquidiócesis de Toluca. Al staff, muchas gracias, hermanos, a los miembros del equipo laico al servicio de la pastoral que nos están apoyando en la realización de este programa y a cada uno de los invitados que nos acompañaron en equipo. Muchas gracias, hermanos. Pues los invitamos a que el próximo miércoles, si no escucharon este programa, a las 7 de la noche por 106.9 Red San José, los esperamos nuevamente. Bueno, hermanos, pues llegue nuestra oración por quienes se encuentran en vulnerabilidad social y espiritual, por los que no tienen trabajo, por quienes padecen los embates de la naturaleza y la discordia entre naciones, para que reine la paz y la ayuda al prójimo. Bueno, hermanos, pues nos despedimos y somos equipo laico al servicio de la pastoral parroquial. Que esta obra permanezca y se extienda a todo el mundo. Muchas gracias, hermanos. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. La Escuela Pastoral es una institución de enseñanza que se dedica a impartir instrucción religiosa católica para obtener una formación integral de auténticos cristianos. Zagales del Buen Pastor. Hoy estoy aquí para abrir mi corazón. Tú eres la verdad que sana mi interior. Hoy estoy aquí para escuchar tu voz, poder recibir la maravilla de tu amor y dame la fuerza para poderte hablar de aquello que tengo miedo de enfrentar, que ya no quiero más cadenas en mi andar. Quiero ser libre para poderte amar. Cambia todo aquello que me hace tropezar y renueva desde adentro toda mi verdad. Ven, Señor Jesús, y hazme despertar a tu luz para verte siempre en mí, a tu paz para seguir ante la adversidad. Que tu amor viva en mí, que nada me aparte de ti. Sentir la esperanza, sentir la fe, sentir la caridad. Hoy estoy aquí. Hoy estoy aquí para escuchar tu voz, poder recibir la maravilla de tu amor y dame la fuerza para poderte hablar de aquello que tengo miedo de enfrentar, que ya no quiero más cadenas en mi andar.